Muchas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario y muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Desde el Parlamento. En esta oportunidad, conversando sobre un proceso complejo que atañe a toda la sociedad nicaragüense. Hoy estaremos conversando y conociendo los procesos de reconciliación y la construcción de la paz en Nicaragua. Y para ello, pues contamos con la presencia de nuestro diputado, compañero Carlos Emilio López, quien es vicepresidente de la Comisión de la Niñez, Mujer, Juventud y Familia de nuestra Asamblea Nacional. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre un placer conversar con usted. Igualmente, Elmer, compartir con vos y compartir con la televidencia siempre es un placer. Diputado, mucho trabajo han dado en este sentido por parte del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para fomentar la paz, para fomentar la reconciliación en nuestro país. ¿Qué es lo que podemos esperar 2019? Un año que va por delante, pero también con muchas complejidades a partir de la realidad que ocurrió en el año 2019 tras el fallido, gracias a Dios, fallido intento de golpe de Estado. 2019 es un año de crecimiento económico con justicia social. Es un año de prosperidad espiritual, de prosperidad social, de prosperidad compartida. Año 2019 es un año para seguir las rutas de restitución de derechos, de los derechos individuales y de los derechos colectivos. Es seguir avanzando en el campo de la educación. Una educación con pertinencia, una educación con inclusividad, una educación que desarrolla los procesos de enseñanza-aprendizaje en ambientes escolares dignos, en ambientes escolares propicios para la interacción entre educandos y educadores, ambientes escolares saludables, en una comunidad educativa que se desarrolla en relaciones de respeto, una población estudiantil que recibe alimentos adecuados a través del PINE, Programa de Nutrición Escolar, la merienda escolar. Año 2019 es seguir avanzando en el sistema de salud, un modelo de salud de calidad, con calidez humana, un modelo de salud multicultural, diverso, que atiende distintas especialidades, un modelo de salud que mejora su infraestructura en estos tres, digamos, del año 2007 al año 2018 y pegándolo con el año 2019, se han construido 16 hospitales nuevos. Entonces es un año para disfrutar, para que la población disfrute en el sistema de salud esta infraestructura moderna de los hospitales con tecnología de punta. Y no solamente tenemos esa infraestructura nueva, sino que también hospitales ya existentes, pues se ha remozado, se ha contribuido a reestructurar las condiciones físicas, las condiciones hospitalarias, los equipos, la tecnología, capacitación del personal médico, disponibilidad de medicamentos, es decir, un fortalecimiento del sistema de salud. Y a partir también de ese fortalecimiento y ese proceso, específicamente hablando del sector salud, algunos recuentos, por ejemplo, las casas maternas que han sido reconocidas a nivel internacional y que han reducido desde el 2007 a menos del 25% y en algunos casos el 50% la tasa de mortalidad materna y también la tasa de mortalidad neonatal. Son aspectos que están ahí, tangibles y que la población siente. Y también sumado a eso, por ejemplo, los pacientes con VIH, es decir, tienen acceso a todo el medicamento antirretroviral de forma gratuita, medicamento que supera los $1.500, es decir, son dosis bastante importantes. Diputado, dentro de ese proceso de reconstrucción de la salud, ¿cómo podríamos ir entendiendo la política de reconciliación y paz en nuestro país a partir de estos ejercicios prácticos que usted los viene puntualizando, que son acciones concretas que desarrolla el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional? Solo quiero mencionarte un punto más de qué esperar en este año 2019. Sí, diga, este año 2019 es un año de la economía solidaria, de la economía social. Este año es para habilitar y potenciar las capacidades productivas y técnicas de los emprendedores, de los pequeños, medianos, microempresarios, de los cuentapropistas. Es decir, este año es para desarrollar una cultura de emprendimiento en el campo y en la ciudad. Este año es para que las familias nicaragüenses puedan convertirse en unidades productivas.
empresa privada no solamente es la gran empresa. La empresa privada, el emprendimiento y el desarrollo de la productividad también se da en espacios microlocalizados. Y la Constitución Política de la República, en las reformas del 2014, incluimos conceptos de la empresa familiar. Entonces, todos esos pequeños espacios productivos van a ser potencializados. Y las estadísticas demuestran que más del 70% del Producto Interno Bruto, más del 75% de los empleos del país son generados por la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces se va a fortalecer este modelo de alianzas, este modelo de interacción y este modelo de habilitación económica y productiva a ese tejido social, de tal manera que los programas que se venían desarrollando en años anteriores se les dará continuidad en este 2019 en una conexión gobierno, sector productivo, sector agropecuario, sector agroindustrial, para aumentar el Producto Interno Bruto, para aumentar las capacidades productivas del país y una serie de rubros no tradicionales que han sido fuente de captura de ingresos nacionales y de ingresos municipales y familiares, se continuará, como el turismo rural, turismo comunitario, turismo religioso, es decir, todas estas expresiones de turismo que tienen que ver con nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, con las características particulares de cada municipio, de tal manera que eso nos permita mantener los niveles de crecimiento económico sostenido que hemos tenido en los últimos años. Procesos también de entendimiento que van a conllevar procesos complejos de armonizar mucho trabajo, sin duda alguna mucha sinergia que se va a crear a partir de este proceso de reconciliación. Diputado, dentro de ese proceso de reconciliación y construcción de la paz, que no es más que una tarea ardua, que va a involucrar a muchos actores sociales, dentro de ese proceso de conversaciones, ¿qué podríamos esperar a partir de la composición social de nuestro país? Y me refiero a religiosos, a fuerzas también, personas que viven y que tienen una vocación de servicio y por la paz. ¿Qué podríamos esperar para el 2019 a partir de ese entendimiento de toda la sociedad nicaragüense? La cultura de paz y reconciliación que nuestro gobierno está promoviendo está interconectado con todos los temas mencionados anteriormente. La paz y la reconciliación está ligada a la educación, porque si tenemos ambientes escolares dignos, si tenemos procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad, si tenemos salarios dignos para los maestros, si se supera el empirismo, si los niños reciben clases en sus pupitres, en laboratorios, en bibliotecas, en espacios dignos, eso es paz, eso es tranquilidad, eso es buen vivir dentro del sistema educativo. Antes no teníamos paz en el sistema educativo, porque los niños tenían que llevar sus pupitres al aula de clase, y si no tenían un pupitre, se sentaban en el suelo, porque los niños no tenían agua en las escuelas y tenían que llevar en botellas el agua, porque los niños llegaban malnutridos a clase y se desmayaban. Los niños caían al suelo porque no habían desayunado y tenían que comer un poco hasta que llegaban a sus casas. Entonces todo ese ambiente en el sistema educativo era un ambiente de intranquilidad, de humillación, porque si no dabas la cuota, entre comillas, voluntaria, que no era voluntaria, era exigida, si no dabas esa cuota económica, te sacaban del aula de clase, y si tocaba examen y no la habías dado, pegaban en una lista tu nombre y leían los nombres de los niños y las niñas que no habían pagado, y eran sacados del aula de clase. Entonces, hoy en día en el sistema educativo no hay humillación, hay un trato digno, hay un trato justo, hay un buen trato, hay una relación de respeto entre educandos y educadores, y eso es paz. Y todo este ambiente escolar digno implica la paz. Igual en materia de salud. En materia de salud había mucha aflicción de parte
de los pacientes, mucha tristeza, mucha depresión, porque la gente llegaba a los hospitales y no recibía medicamentos, porque la gente llegaba a los hospitales para poder ser sujeto de una intervención quirúrgica y tenía que esperar muchos meses para poder ser sujeto de esa intervención quirúrgica, o porque si tenían una enfermedad crónica, el sistema de salud público no cubría una enfermedad crónica, y hay cientos de testimonios. ni aún que estuviera registrado en el Seguro Social. Entonces ahora, en el sistema de salud, estés asegurado o no estés asegurado, recibís una atención de calidad, una atención con calidez, buen trato en el sistema de salud, la disponibilidad de medicina y medicamentos para las enfermedades crónicas. Hoy en día tenemos unidades de oncología, por ejemplo. Personas que tienen cáncer pueden recibir atención, pueden recibir radioterapia, quimioterapia, es decir, de forma gratuita. De forma gratuita. ¿Ya? La detección Entonces, del cáncer también en las mujeres. Eso es paz. O sea, un sistema de salud de calidad, humano, humanizante, eso es paz. Tener las posibilidades de mejorar tus ingresos, tener las posibilidades de instalar tu emprendimiento y recibir acompañamiento del gobierno, asesoría técnica, capacitación, asesoría para montar tu pequeño negocio y que tu negocio sea exitoso, eso es paz. Es que el concepto de cultura de paz que tiene nuestro gobierno es una paz multidimensional, es una paz ligada al desarrollo, ligada a la prosperidad espiritual, ligada al crecimiento económico, ligado a una economía solidaria. Entonces, este concepto de paz integral es el concepto de paz que aparece en la Biblia. ¿Ya? El concepto de paz en la Biblia es el concepto de shalom. ¿Ya? Y cuando el pueblo hebreo, un miembro del pueblo hebreo le decía a otro miembro de esa comunidad, le decía shalom, shalom, le estaba diciendo: te deseo prosperidad, te deseo bienestar, te deseo buena cosecha, te deseo que tu tierra esté productiva, deseo que puedas tener buen intercambio económico. Entonces ese concepto de shalom, de paz completa, de paz integral, de paz en todas las dimensiones de la vida individual y de la vida comunitaria y de la vida familiar, porque la familia es el núcleo central, es el epicentro, el corazón de esta política de cultura de paz y reconciliación, porque todos los programas de nuestro gobierno tienen como centro a la familia. Todos los programas de nuestro gobierno tienen como eje central, como columna vertebral a las familias nicaragüenses. Entonces, la familia se convierte en el espacio productivo, recreativo, socializador de ingresos y en el espacio en donde se desarrollen relaciones de respeto, porque esta política de cultura de paz y reconciliación es la política de promoción al respeto a la vida, respeto a la diversidad, respeto a los derechos humanos, respeto a la cultura, respeto a la religión, respeto a las distintas concepciones ideológicas políticas. O sea, la política de cultura de paz y reconciliación es la política de la convivencia, la política de la armonía, la política del entendimiento familiar, comunitario y nacional. Por eso te decía, la política de cultura de paz y reconciliación es la política del buen vivir. Procesos de entendimiento que sin duda alguna nos van a ayudar a construir un nuevo paradigma de sociedad. Nuevo paradigma que, dicho sea de paso, empezó a construirse una vez más en la etapa de 2007, un momento en el que entra nuevamente a gobernar el pueblo, a tener también decisiones. Diputado, dentro de este proceso de entendimiento, dentro de este proceso complejo, la política de reconciliación y la construcción de la paz en Nicaragua, ¿qué otras acciones van a realizarse a partir de meramente la estructura? Habrá una estructura, habrán gabinetes que estarán trabajando, que estarán liderando el proceso y que estarán haciendo sinergia entre las otras instituciones y organizaciones no gubernamentales que trabajan en función de garantizar la prosperidad y la paz en nuestra sociedad. La política de cultura de paz y reconciliación tiene un sentido envolvente, sistémico,
articulador. Lo que se pretende es que existan vínculos entre todas las instituciones del gobierno, las familias, las comunidades, el tejido social. Los actores principales, los sujetos principales de la política de cultura de paz y reconciliación son las familias, las comunidades, los centros de trabajo, los medios de comunicación, las iglesias, es decir, todos los espacios de socialización, de producción, de comunicación, de convivencia familiar y comunitaria tendrán un rol importante en la implementación de esta política. Y todas las instituciones de gobierno estarán participando, estarán al servicio de este tejido familiar, social y comunitario. Hay 4 instituciones que tendrán un rol de liderazgo, que es el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y la Dirección de Asuntos Juveniles de la Policía Nacional. Serán las 4 instituciones que tendrán un papel de facilitador, de eje rotor, de vector de comunicación en la implementación de la política, pero el resto de instituciones de gobierno también estarán participando, porque como te decía antes, el concepto de paz es un concepto multidimensional que tiene la política. Entonces, en esta interacción entre gobierno, familia, gobierno, comunidad, gobierno, unidades productivas, unidades de trabajo, porque la paz, la tolerancia, las relaciones de respeto, la política plantea que debemos de vivirla en todos los espacios. Vivirlos en familia, relaciones de respeto entre padres e hijos y a la inversa, entre esposo y esposa, entre compañeros de vida, entre novios, es decir, las relaciones entre hombre y mujer, relaciones de respeto entre las generaciones, relaciones de respeto en los centros de trabajo, ¿ya? Que no se dé acoso sexual en las unidades de trabajo, que no se dé humillación, que no se dé maltrato en los centros de trabajo, sino que en las unidades productivas, comerciales, industriales del país, las relaciones laborales sean relaciones de armonía. Y la remuneración salarial es decir, equiparada. Es decir. También es parte de la cultura de paz. Salario digno, salario de conformidad como lo establece la legislación. Desde el año 2007 hasta la fecha, nuestro gobierno, en diálogo, en alianza y en consenso con los empleadores y con los trabajadores, ha venido aumentando el salario, ha venido ajustando, reajustando, incrementando el salario mínimo de conformidad con la ley, y eso ha permitido mejorar la calidad de vida de los trabajadores, eso ha permitido mejorar la capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores, y eso es paz. Diputado, tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que empezáramos también y que abordáramos el tema del proceso de la reconciliación y la construcción de la paz a partir de los roles de género, porque también dentro de esta política y dentro de las acciones del gobierno de reconciliación y unidad nacional están precisamente inmersas 100% las mujeres, y no es solamente un eslogan o solo un puesto a partir de eso, sino la capacidad de decidir y la capacidad también de tener acceso a los medios de economía social, precisamente como usted lo plantea desde esa perspectiva bien amplia. Tenemos que hacer una pausa. Y a usted le invitamos a que no cambie y que se quede en sintonía del canal parlamentario. Estamos hoy en su programa del Parlamento conociendo los procesos de reconciliación y la construcción de la paz en Nicaragua. Ya volvemos.
1887. Abrojos. Poemas de desamor y despecho, escrito en las mesas de los periódicos de Santiago, Chile. Se imprime en la imprenta Cervantes de ese país. Muchas gracias por continuar en sintonía de su programa Desde el Parlamento. Continuamos nuestra conversación con nuestro diputado, compañero Carlos Emilio, que es vicepresidente de la Comisión de Familia, Niñez, Juventud de nuestra Asamblea Nacional. Diputado, antes de irnos a la pausa, una pregunta que quedaba en el aire, ¿no? Los roles de género y a partir de ese entendimiento, la inclusión de la mujer dentro del proceso de la construcción de la reconciliación y la paz, pero también a partir de la continuidad de políticas que incluyen a la mujer dentro de los gabinetes de poder, dentro de los cabildos municipales, dentro de nuestra Asamblea Nacional también, inclusión en puestos de poder también y de tomas de decisiones. ¿Cómo se va a dar este proceso de entendimiento tomando en cuenta este aspecto de los roles de género? Cultura de paz y reconciliación es la promoción, la protección y la restitución de los derechos de las mujeres en todos los campos, en todos los órdenes, en todas las dimensiones. Es el reconocimiento de parte del Estado que las mujeres son protagonistas económicas, son protagonistas sociales, culturales, son tomadoras de decisión, son titulares de derechos. Y nuestro gobierno ha reconocido los derechos individuales y colectivos de las mujeres. Por eso, a partir del 2007 a la fecha, desde el Estado de Nicaragua se ha dado una revolución en la participación de las mujeres, de tal manera que hoy en día el Estado de Nicaragua está posicionado en el lugar número 5 por el Foro Económico Global, en el lugar número 5 en cuanto a igualdad y equidad de género. Y no solamente porque el Foro Económico Global lo diga, que es un organismo de carácter mundial, sino porque puede palparse a nivel nacional, porque las comunidades lo ven, porque las mismas mujeres a nivel nacional lo reconocen. Hoy en día tenemos una participación de la mujer en todos los espacios de decisión político-institucional.
casi el 50% de mujeres en el poder legislativo, más del 50% de mujeres en la junta directiva de la Asamblea Nacional, el 50% de mujeres en la presidencia de las comisiones parlamentarias. Es decir, hay una participación paritaria, una participación igualitaria entre hombres y mujeres dentro del poder legislativo. De igual manera, en el poder ejecutivo, más del 50% de los ministerios de Estado son asumidos por mujeres, solamente por mencionarte algunos: Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Familia, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Defensa. Sus titularidades están siendo asumidas por mujeres. Entonces las mujeres tienen un rol relevante dentro del gobierno, dirigiendo ministerios, dirigiendo entes descentralizados y desconcentrados, siendo las directoras de programas económicos y sociales del gobierno. De igual manera en las municipalidades, casi el 50% de las alcaldías, vicealcaldías y concejalías municipales y regionales en Nicaragua está siendo asumida por mujeres. De igual manera en el Poder Judicial hay un alto porcentaje de mujeres como juezas, juezas de distrito, juezas locales, magistradas de los tribunales de apelaciones y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. La presidencia de la Corte Suprema de Justicia es asumida por una mujer. La dirección del Ministerio Público, que es un ente que tiene autonomía y que es el encargado de representar a la sociedad en los procesos judiciales, es la institución encargada de representar a las víctimas de delitos, a las víctimas de violencia, y es quien impulsa los procesos acusatorios dentro del sistema penal nicaragüense. El Ministerio Público, su titular es una mujer. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que es un órgano de Estado encargado de promover y proteger y coadyuvar con la protección precisamente de los derechos humanos, está siendo ocupada por una mujer. Y podemos seguir mencionando otra gran cantidad de ejemplos, ¿no? de instituciones del Estado, de poderes del Estado, de órganos públicos que están siendo dirigidos por una mujer. Entonces, desde el Estado de Nicaragua se respeta los derechos políticos de las mujeres, y eso es cultura de paz, porque eso viene a crear condiciones de equiparación, condiciones de igualdad y equidad entre hombres y mujeres. Pero igual que en el campo político, en el campo económico también. La mujer... Y ahí quisiera hacer un stop, porque también, diputado, discúlpeme que le interrumpa, pero dentro de ese proceso de ámbito y dentro de nuestra economía de libre mercado, es decir, una economía en la que precisamente nuestro país compite con otros países en la región y nuestras empresas a nivel regional también compiten, de repente no se da tampoco esta creación de empresas, o las empresas existentes no necesariamente en su mayoría están lideradas por mujeres. Pero a partir de esto le preguntaba y le preguntaría yo, dentro del concepto de economía social, nosotros vemos políticas encaminadas a financiar y apoyar precisamente emprendimiento en donde precisamente son las mujeres las protagonistas de estos procesos de empoderamiento y de adquisición de bienes para la vida y medios para la vida. ¿Cómo se viene articulando ese trabajo y qué significa dentro de ese proceso de hacer democracia económica a partir de también equiparar a las mujeres con capacidades productivas? Existe una conexión entre cultura de paz y reconciliación, economía solidaria con perspectiva y prácticas de género. Todo esto se traduce en que la mujer es sujeta de crédito, la mujer es sujeta de tecnología, la mujer es titular, hoy en día con las políticas de nuestro gobierno, es titular de la propiedad, estabilidad jurídica y estabilidad en la propiedad para las mujeres. Entonces, si las mujeres se convierten en sujetas de crédito, tecnología, producción, asistencia técnica, fomento del emprendedurismo, eso hace que la mujer esté empoderada, que la mujer tenga poder económico, que la mujer mejore sus ingresos, que la mujer tenga autonomía, que la mujer pueda ser autosostenible. Al tener autonomía y ser autosostenible económica y socialmente la mujer, también eso tiene un impacto en la familia, tiene un impacto en la comunidad
y tiene un impacto en el país. Los países que invierten en las mujeres y que reconocen a las mujeres como sujetas económicas y sociales, como sujetas de desarrollo, son países que mejoran los índices de vida, que mejoran calidad de vida, que mejoran los niveles de producción, de comercialización a nivel nacional. Y precisamente ha sido una estrategia correcta de nuestro gobierno de luchar por erradicar la pobreza, por ubicarnos en una mejor posición en el índice de desarrollo humano, creando capacidades y habilidades económicas, productivas, sociales y políticas en las mujeres. Entonces, y es muy importante eso, porque en América Latina, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, precisamente había hablado de la feminización de la pobreza en América Latina. Son aspectos que se tienen que tomar en cuenta, porque también eso hace que hayan mayores márgenes de pobreza, y al haber mayores márgenes de pobreza también hay una gran brecha social, y que ahí caben también aspectos de salud, delincuencia, etcétera, muchos flagelos que precisamente afectan a las mujeres, pues. Así como nuestro gobierno ha tomado decisiones legislativas, políticas, programáticas para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, eso tiene que ser traducido en las relaciones cotidianas, en las relaciones hombre-mujer. Los hombres tenemos el gran desafío de desaprender la cultura de dominio, de explotación, de control, de violencia, de agresión hacia las mujeres y reemplazar esa cultura masculina de poder y de dominio por una cultura de respeto. La cultura de paz y reconciliación es la cultura de el respeto de los hombres hacia las mujeres, relaciones de cariño, de aceptación del poder de las mujeres, de reconocimiento de las capacidades de las mujeres, cero agresión, cero violencia, cero maltrato en las relaciones hombre-mujer. Eso es cultura de paz. Y también no entendiendo la típica o la visión que algunas organizaciones en algún momento feministas radicales plantearon, que era un conflicto entre géneros. Es decir, mujeres versus hombres, empoderar a las mujeres para que choquen con los hombres y empezar un conflicto, una sociedad de precisamente un choque de dos bloques, es decir, y verse como que son dos personas diferentes, separados, no como parte de una sociedad que se necesitan uno al otro, sino que igualar para crecer y también para poder tener relaciones iguales, sino que plantean algunas visiones en las que la mujer se empodera para estar por encima del hombre y mantener siempre un rol hegemónico, uno de los dos géneros sobre el otro. Estamos tomando en cuenta también ese contexto porque dentro de este proceso de construcción de reconciliación y hablando de género, se trata a todos por igual, es decir, y se crean acceso para que las mujeres tengan también derecho igual que los hombres, pero no para estar encima uno del otro. La cultura de paz y reconciliación es la cultura del encuentro, del entendimiento humano entre hombres y mujeres. Son relaciones de complementariedad, relaciones de cooperación, relaciones de articulación, relaciones de convivencia armónica entre hombres y mujeres, en donde no hay el dominio de uno hacia el otro, ni de la otra hacia el otro, sino relaciones de armonía, en donde ambos seres humanos, hombre y mujer, tienen iguales derechos, igual dignidad, igual humanidad, por lo tanto, ambos deben de respetarse. Y entonces esta relación de respeto debe ser una relación de cariño, una relación de aceptación, una relación de juntar capacidades, de juntar habilidades, talentos, destrezas, respetando la individualidad, respetando la esencia de cada uno de esos seres humanos. Pero este modelo de comunicación, este modelo de convivencia es un modelo de armonía, de encuentro, de entendimiento, de cooperación, de buen vivir en un sentido colectivo. Y esa colectividad empieza en la familia, esa colectividad empieza en las relaciones hombre-mujer. Esta cultura de paz y reconciliación, que es la cultura del encuentro humano, es el encuentro humano en todas las dimensiones. Encuentro humano entre hombre y mujer, encuentro humano entre todos los miembros de la familia,
encuentro humano en la diversidad política, ideológica, religiosa que podamos tener en el país, encuentro humano en la diversidad étnica, encuentro humano en la diversidad cultural, es decir, que las particularidades, las individualidades, las características propias como personas, como grupo, como sector religioso, como expresión étnica o cultural, no nos separen, no nos dividan, no produzcan un desencuentro, sino que en medio de esa diversidad de género, de edad, étnica, lingüística o cualquier otra diferencia que podamos tener, no sea un elemento de desunión, sino que sean elementos de complementariedad, de vivir en democracia en medio de esa diversidad, de vivir en cooperación en medio de esa diversidad, de vivir en asociación en medio de esas particularidades, la unidad en la diversidad. Hacia eso apunta esta política de cultura de paz y reconciliación, una democracia de género, democracia económica, democracia social, democracia familiar, democracia escolar, democracia en todos los ámbitos de la vida. Si nosotros vivimos en esta cultura de encuentro humano, de armonía, de socialización, de interacción, de integración, seguiremos siendo un país luz, seguiremos siendo un país de prosperidad social, de prosperidad económica. Diputado, tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que habláramos también de la inclusión de dos sectores de la sociedad que normalmente, hasta antes del 2007, estaban excluidos y no eran más que algún tipo de eslogan por algunas organizaciones no gubernamentales que sacaban algún tipo de rédito de estos dos sectores de la sociedad o parte del eslogan de algún gobierno o de alguna política. Me refiero al sector de la población de la niñez y la juventud, y porque van a estar incluidos y de hecho desde el 2007 forman parte de los ejes de trabajo del gobierno de reconciliación y unidad nacional. Quisiera que habláramos de estos dos sectores de la población nicaragüense que también tienen mucho que decir y también mucho que aprender a partir de esta nueva composición y este nuevo paradigma de sociedad que estamos tratando de construir en nuestro país. Nosotros estamos conversando sobre el proceso de reconciliación y construcción de la paz en Nicaragua con nuestro diputado y compañero Carlos Emilio. Ya volvemos. Nicaragua cuenta con diversas playas de anidación de tortugas marinas, destacando los refugios de vida silvestre La Flor en Rivas y Chacocente en Carazo. Arriban a estas playas 5 especies de tortugas marinas, entre ellas la paslama, cabezona, tora, verde y carey. Las tortugas marinas son especies milenarias que se encuentran en peligro de extinción. Es nuestra responsabilidad cuidarlas y evitar la comercialización y consumo de sus huevos. Únete a la campaña Yo amo a las tortugas marinas. Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena. Evitemos daños al medio ambiente y a nuestra salud.
No botemos basura en la vía pública. Recordar, la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y sus reformas establece en su artículo 119 que todos tenemos derecho a disfrutar de un ambiente sano, de los paisajes naturales y el deber de contribuir a su preservación. Un mensaje de la Asamblea Nacional. Muchas gracias por continuar en sintonía de su programa Desde el Parlamento. Continuamos conociendo el proceso que conllevará la reconciliación y la construcción de la paz en nuestro país en este 2019. Para ello, qué mejor que contar con la presencia de nuestro diputado, compañero Carlos Emilio López, quien es vicepresidente de la Comisión de Niñez, Juventud y Familia de nuestra Asamblea Nacional. Diputado, antes de irnos a la pausa, precisamente, la niñez y la juventud, ¿cómo van a estar incluidas? Y entendemos la pregunta a partir del hecho de que desde 2007 han estado inmersos en todo el proceso de restitución de derechos, proceso que lidera el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Y ahora específicamente, dentro de esta política, ¿cómo va a trabajarse con estos dos segmentos de la sociedad nicaragüense? Cultura de paz es reconciliación en todos los ámbitos. Es reconciliación entre los géneros. Es relaciones de respeto entre hombre y mujer. Relaciones de convivencia armónica entre hombre y mujer. Pero cultura de paz es reconciliación entre las generaciones. Que las generaciones adultas respeten a las generaciones más jóvenes y que las generaciones más jóvenes respeten a las generaciones adultas. Es decir, que no se den relaciones de poder y dominio ni relaciones de jerarquización y de imposición de los hombres hacia las mujeres, sino relaciones horizontales, democráticas y de respeto. Pero también relaciones horizontales, democráticas y de respeto entre adultos y jóvenes, entre jóvenes, niños y niñas, entre adultos y los más chavalos. Es decir, una comunidad democrática entre géneros, una comunidad democrática entre generaciones. Y así como se ha promovido desde las políticas públicas el protagonismo de género, el protagonismo de las mujeres, de igual manera desde las políticas públicas se ha promovido el protagonismo infantil y juvenil, el protagonismo de las nuevas generaciones, la participación activa y protagónica de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los contenidos de los programas sociales. Todos los programas sociales que se han dirigido a la niñez, adolescencia y juventud, estos tienen un papel importante, ¿no? Como sujetos activos, creativos. El programa Amor por los más chiquitos, las aulas tecnológicas, los programas recreativos, deportivos, culturales, los programas educativos, los programas de tecnificación y de escuelas de campo, ¿no? O sea, todos estos programas que van dirigidos a las nuevas generaciones, los chavalos y las chavalas tienen un papel de centralidad, un papel de protagonismo. Por eso es que nuestro gobierno no utiliza el concepto de beneficiario, que era un concepto que usaban los gobiernos anteriores. Exacto. Concepto de beneficiario, ¿por qué? Porque los gobiernos anteriores miraban a las niñas, niños y jóvenes como depositarios, como objetos en una relación de poder y de jerarquía entre la administración pública y estos sujetos. Nuestro gobierno no los ve como beneficiarios, los ve como protagonistas, no los ve como objetos sociales, los ve como sujetos sociales, no los ve como objetos de derecho, los ve como sujetos de derecho, como titulares de derecho. Entonces, niñez, adolescencia y juventud son tres generaciones que en las políticas y los programas de nuestro gobierno han tenido un papel central. Y es por eso la inversión pública a estos sectores de la sociedad en educación, en salud, en deporte, en cultura, en recreación y en otros temas que son derechos fundamentales, que son derechos constitucionales, derechos reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos. Para el 2019 eso va a continuar, o sea, se va a profundizar las hojas de ruta de erradicación del trabajo infantil,
se va a profundizar la mejoría de las condiciones laborales para los adolescentes, se va a profundizar la inscripción de adolescentes trabajadores dentro del Seguro Social, se va a profundizar los programas de educación técnica para la adolescencia y la juventud del campo, para la adolescencia y la juventud de las ciudades, la mejoría en la calidad de los bachilleratos técnicos, los bachilleratos bilingües, los bachilleratos de oficio, es decir, antes, en los gobiernos anteriores, un bachiller salía simplemente como tal, sin las posibilidades de integrarse al mercado de trabajo. Hoy en día, un bachiller sale con posibilidades. O obligado a integrarse al trabajo, pero con menores capacidades, menor capacitación. Claro. Menor remuneración. Claro. Ahora un bachiller sale con una caja de herramientas. Si son bachilleres del campo, pues salen con las posibilidades de contribuir al desarrollo económico de las zonas rurales, o con un oficio en el caso de las ciudades, o con el dominio de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, o con el aprendizaje del idioma inglés. Entonces, estamos hablando de un bachillerato cualificado, hay un salto en los contenidos pedagógicos, en las posibilidades de inserción laboral, inserción técnica, inserción productiva de los adolescentes y jóvenes del nivel de bachillerato. De igual manera, en la educación superior, en la educación universitaria, se continuará respetando el 6% constitucional. Y vaya que eso no es necesario. 6% constitucional, y el respeto al 6% constitucional es cultura de paz. Es cultura de paz, porque en los gobiernos anteriores el irrespeto a esa disposición constitucional creaba ciertas situaciones complejas, porque habían movilizaciones sociales pacíficas del movimiento estudiantil universitario y de la comunidad universitaria, y digo pacífica porque los movimientos universitarios representados en la UNED del año 90 al año 2006 nunca quemaron una universidad, nunca destruyeron un pabellón, nunca quemaron una biblioteca, nunca destruyeron oficinas. Casas de estudio. Exactamente. Entonces tampoco andaban armados con rifles, con escopetas. No le disparaban a la policía, no quemaban ambulancias, etcétera. Entonces era un movimiento social reivindicativo alrededor de un mandato constitucional del que el 6% de los ingresos ordinarios y extraordinarios del país fueran destinados a la educación superior. Nunca se cumplió con esa disposición, y entonces eso creaba tensiones, creaban conflictos, alteraba la paz social. Porque además interfiere con otros eslabones de la cadena de desarrollo humano. Precisamente al verlo a partir de un conflicto uno entiende la realidad de la demanda, que efectivamente significaba más pobreza, significaba más disminución en la matrícula de las universidades, y a su vez menos capacidad para la clase trabajadora y la clase obrera proletaria en nuestro país de tener acceso a medios de vida que garantizaran por lo menos el desarrollo de una sociedad más justa a partir de mayor capacitación de parte de la sociedad, de la clase obrera. Significaba menos acceso de la juventud a la educación universitaria, menos infraestructura universitaria, deterioro de la calidad de la educación, clausura de becas, las nulidades, digamos, las cero opciones para poder realizar investigaciones dentro del sistema de educación superior. Okay, sí. Entonces, hoy, con el respeto al 6% constitucional, estamos hablando de aumento de la cobertura de la educación superior, de mejoría de la calidad, de diversificación de las carreras universitarias, de mejoría de la infraestructura de las universidades, de dotación de equipos, de tecnología, de profesionalización y especialización del docente universitario. Hoy una gran cantidad de docentes universitarios tienen nivel de maestría, y se está en camino, ¿no?, para que estos docentes puedan llegar también a un nivel de doctorado. Son parte de los desafíos que tiene hoy en día la educación superior. La educación superior con líneas de investigación en diferentes campos, en la biotecnología, en aspectos productivos, en aspectos médicos, y todas esas investigaciones que se fomentan desde la educación superior
tienen un sentido práctico, es decir, contribuir a generar productos que sean utilizados y que sean aplicados tecnológicamente en aspectos de salud, educación, productivo, energético y en otros aspectos. Entonces, cultura de paz y reconciliación es la cultura de fomentar una educación de calidad, una educación abierta, una educación inclusiva dentro de la educación superior. Entonces, el desarrollo de la niñez, de la adolescencia y la juventud en todos los campos está conectado a la cultura de paz y reconciliación, porque en la medida en que las nuevas generaciones tengan herramientas, instrumentos para poderse integrar al mundo laboral, para ser sujetos productivos y para poder aportar al desarrollo personal, familiar y comunitario, eso aporta la paz. Procesos de entendimiento que también ayudan a mejorar la construcción de los tejidos sociales, económicamente más sostenibles, socialmente más sostenibles. ¿Y qué es lo que podemos esperar a partir de este nuevo paradigma y consolidándose este modelo de reconciliación, de este modelo de paz, una cultura de entendimiento, ¿no? ¿Qué es lo que podemos esperar para este 2019, partiendo de todos los elementos que usted viene mencionando, muy acertadamente, por cierto, dentro de 2021, 2022? Bien se dice que tiene que pasar una generación para que haya para que se visibilicen esos cambios, pero a partir de 2007 se viene trabajando en función de esto y vemos que a partir de 2018 se empiezan a enfocar más esfuerzos para lograr sistematizar en principio los procesos y también unificar más lo que ya se ha hecho. ¿Qué es lo que podemos esperar para el 2020, para el 2021 o para una generación más allá? Esta política de Estado de cultura de paz y reconciliación es una política de valores, de valores cristianos, de valores humanos, humanísticos, socialmente aceptados por las distintas tradiciones religiosas y culturales en el mundo. Es una política de valores cristianos porque tiene como eje central el amor al prójimo, el amor a uno mismo, el amor a la historia, el amor a la cultura, el amor a la comunidad, el amor a la patria, el amor a los símbolos patrios, el amor a el bien común, el amor a todas las formas de vida. Ese es un valor esencial que promueve esta política. De igual manera, la tolerancia, la inclusión, el respeto, la convivencia armónica, todos esos son valores que promueve esta política y esos valores son una especie de cemento social. Si interiorizamos esos valores que son universales, es decir, todas las tradiciones religiosas, todas las tradiciones culturales fomentan estos valores, son valores socialmente aceptados en el mundo. Entonces, si interiorizamos, si aprendemos, con H intercalada, aprender, porque aprender es un asunto memorístico, pero aprender es interiorizar, es convertir esos valores en parte de la vida, es convertir estos valores en una práctica, en una vivencia, en la cotidianidad, en las relaciones diarias. Entonces, si interiorizamos y practicamos los valores de la tolerancia, la inclusión, el respeto a la diversidad, el respeto a la vida, el amor al prójimo, la solidaridad, todos estos valores van a hacer de Nicaragua una sociedad cohesionada, articulada, pacífica, que puede desarrollarse en convivencia en medio de la diversidad. Así como existen índices de crecimiento económico, así como existen indicadores para medir la balanza de pagos, así como existen indicadores para medir Producto Interno Bruto Nacional y PIB per cápita y otros indicadores económicos y sociales, también tenemos que construir indicadores de paz, indicadores de convivencia pacífica. Estos indicadores pueden ser cero destrucción a la propiedad privada, a la propiedad individual, a la propiedad colectiva, a la propiedad estatal y comunitaria. Es decir, que el hecho de que tengamos diferencias no significa que vamos a destruir nuestro país. Ese es un índice de paz. Que tengamos zonas libres totalmente
del control de fenómenos delictivos. Hemos caminado, Nicaragua ha sido uno de los países en la región que más ha caminado en esa dirección. Somos el país con la tasa de homicidio más baja en América Central, más baja que la de Costa Rica, más baja que la de Honduras, El Salvador, Guatemala. Tenemos 7 homicidios por cada 100.000 habitantes y en Managua 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. La capital más segura de América Latina y una de las 2 capitales más seguras, junto con la de Canadá, de las Américas en su conjunto. Y entonces, bajas tasas de homicidio, bajas tasas de secuestro, índices bajos de delitos contra la propiedad, de delitos contra la vida, es decir, todos estos indicadores de paz, de convivencia, de armonía, debemos de seguirlos fortaleciendo porque ya los tenemos. Estos indicadores de paz ya los tenemos. Lo que nos corresponde hacer es fortalecerlos y sistematizarlos. Diputado, no me resta más que agradecerle su compañía también. Sé que todavía se queda en la palestra con otros aspectos que tienen esta política porque precisamente va a movilizar a toda nuestra sociedad y también a los actores públicos de nuestro país, a las instituciones públicas de nuestro país, pero también interrelacionarán también acciones privadas de privados y de organizaciones no gubernamentales. No me resta más que agradecerle su compañía. Y a usted que está en su hogar, a nombre de todo el equipo que hace posible nuestra transmisión de su programa desde el Parlamento, le agradecemos su compañía y le invitamos a que se quede en sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes Elmer Marci y les esperamos en nuestra próxima edición.